Activo 98.5. Año 2004. Data 985. Hey, baby. I'm so horny for you right now. Algunos de estos datos podrían parecer violentos, mórbidos o simplemente extraños, pero hacemos de una vez la aclaración de que lo aquí expuesto es simplemente historia, nuestra historia como seres humanos. Año 2650 a.C. Keops, el faraón egipcio, construye la primera y más grande de las pirámides de Giza. Bueno, él no se ensució las manos, ni preparó la mezcla, ni cargó las piedras, pero lo que sí es cierto es que el financiamiento de dicha empresa provino de fondos que fueron recaudados por prostitutas, incluyendo a su hija. 1850 a.C. Se han descubierto papiros que datan de esta época con recetas anticonceptivas, las cuales incluyen dispositivos intrauterinos hechos a base de estiércol de cocodrilo y compresas vaginales de miel. Año 1300 a.C. Soldados egipcios, bajo el mando del rey Menés, desafían al ejército libio en una batalla y salen victoriosos. Estos regresan a Egipto y hacen una entrada triunfal a su ciudad, con más de 13,000 penes arrancados de los combatientes perdedores. 1290 a.C. Ramsés II toma el control de Egipto y procrea 160 hijos. Hoy en día existe un preservativo en su honor y se llama, claro, Ramsés. 1240 a.C. El libro egipcio de los muertos es el primer ejemplo de literatura que rechaza la autoerotización. De hecho, los sacerdotes que presidían las ceremonias religiosas eran obligados a repetir la frase: "No me he masturbado en los recintos sagrados de mi ciudad". Oremos. No me he masturbado en los recintos sagrados de mi ciudad. 1080 a.C. Según los mitos griegos, durante la guerra de Troya, el héroe griego Aquiles mata a Pentesilea, reina de las Amazonas. Ya muerta, Aquiles le quita el casco y ve su rostro por primera vez. Se enamora de ella y tiene relaciones sexuales con el cadáver. 549 a.C. En la antigua Grecia se inaugura el primer burdel operado por un gobierno. A las prostitutas se les otorgan licencias y placas. Hoy en día en Grecia, la prostitución aún es legal, pero las damas de la caricia deben retirarse al cumplir 55 años. 500 años antes de Cristo. La cerámica de la antigua Grecia es decorada con escenas de pedrastría. Dejémoslo así mejor. 300 años antes de Cristo. Cada 15 de febrero, los romanos celebran su banquete anual llamado Lupercal. Algunos citan que en honor al dios Luperco y otros aseguran que eran para honrar a la diosa de la fertilidad. Los solteros pagan una buena lana para entrar a una rifa, cuyo premio mayor es una dama virgen, con quien harán todo lo que quieran por un año. Probablemente eso derivó en lo que conocemos hoy como el Día del Amor. 186 años antes de Cristo. Las autoridades romanas prohíben la bacanal, celebración que honra al dios del vino, Dionisio. 7,000 romanos son arrestados por llevar sus orgías demasiado lejos. En cierto punto, salían a la calle y se abalanzaban sobre el primero o primera que veían. 51 años antes de Cristo. Cleopatra, de 18 años de edad, se casa con su hermano de 12, Ptolomeo XIII, y se apodera del trono de Egipto. 4 años después, se casa con su otro hermano, pero esta vez de solo 11 años de edad. 37 años después de Cristo, Calígula se convierte en el emperador romano a los 25 años. Alardea de que fue un producto del incesto, seduce a sus 3 hermanas y organiza fiestas en donde sostiene relaciones sexuales con las esposas de sus invitados. Claro, nadie le reclamaba nada. Se dice que él acuñó la frase de: "Recuerden que yo tengo el derecho de hacerle lo que quiera a quien yo quiera". Hoy en día, George W. Bush utiliza la misma frase. America has stood down enemies before, and we will do so this time. Y eso que no es producto de un incesto, o al menos eso dice su biografía. Año 48. La emperatriz Mesalina, prima y esposa del emperador Claudio, satisface su apetito sexual convirtiendo la alcoba real en un burdel. Su marido, todo apenado, la manda matar. Año 79. La ciudad de Pompeya es sepultada en lava y ceniza volcánica. Casi 2000 años después, los arqueólogos descubren un baño en donde hay grafitis en la pared que dicen hic, ego, huellas, multas, futui. O en español, aquí yo me tiré a muchas chicas. Año 84. El emperador de Roma en turno es Domiciano, e indignado por los excesos en cuanto a prostitución infantil, decide poner un alto. Declara que nadie puede prostituirse o ser prostituido hasta la edad de
7 años. En el año 400, el manual sexual hindú llamado Kama Sutra es escrito por Vatsyayana, un estudioso de lo religioso y además virgen. El texto cataloga besos, caricias, sexo oral y 64 posiciones para la satisfacción sexual. Entre otras cosas, aconseja a los hombres a evitar a las mujeres que tengan padres muy olorosos. Ya estamos en el año 1019. El amor y lo romántico reciben una bofetada cuando el teólogo francés Pierre Abelard es castrado por enamorarse y embarazar a Eloísa, una estudiante de 16 años. Los amantes son separados y nunca más se vuelven a ver. Corre el año de 1139. Bajo órdenes del Papa Inocente II, se prohíbe el matrimonio y el concubinato, forzando así a sacerdotes, monjes y monjas a tomar voto de castidad. Corre el año de 1440. Gilles de Rais, personaje en el que está inspirada la leyenda de Barba Negra, es colgado y quemado en la hoguera por sodomizar y matar a más de 150 hombres en rituales satánicos. En el año de 1501, 50 prostitutas romanas asisten a una orgía organizada por el Papa Alejandro VI. También en esta etapa de la humanidad, la palabra portuguesa feítico, que quiere decir encanto o brujería, se utiliza para describir los comportamientos sexuales extremos. De esa palabra deriva la que conocemos como fetiche. En la actualidad hay una gran cantidad de fetichismos, como la dendrofilia, que se utiliza para describir a los hombres que prefieren a los árboles más que a las mujeres, la galmatofilia, que son las personas que se excitan con maniquís o con estatuas, y la formicopilia, gente que disfruta de tener pequeños insectos caminando en sus genitales. 1611. La húngara Elizabeth Bathory es ejecutada por el homicidio de 650 mujeres. Después de golpearla salvajemente, la llamada condesa sangrienta se bañaba en la sangre con la creencia de que eso la mantendría joven. 1727. Isaac Newton, el científico que descubrió el por qué las cosas suben y bajan, muere virgen a la edad de 85 años. 1770. La actriz francesa Mademoiselle Dubois, quien llevaba una relación detallada de sus encuentros sexuales, declara que ha estado en la cama con más de 16,000 amantes durante un periodo de 20 años. O sea, poco más de 2 al día. 1796. Muere Catarina la Grande, emperatriz de Rusia. En la corte de San Petersburgo, Catarina empleaba a 6 mujeres cuya tarea era mantener relaciones sexuales con parejas potenciales para ella. Además, era una forma de asegurar que sus hombres no tuvieran ninguna enfermedad venérea. Los hombres seleccionados daban placer a su majestad al menos 6 veces al día en una recámara con espejos. Seguramente, Catarina la Grande, emperatriz de Rusia, en este momento se encuentra con Isaac Newton, pagándole lo que le debe. 1814. El marqués de Sade muere en un manicomio. En el transcurso de su vida, pasó 27 años en la cárcel por cargos como blasfemia, sodomía y traición. En ese lapso escribió 120 días en Sodoma y Juliette y Justine. Napoleón prohibió sus obras y fue hasta la década de los 50 que en Francia dejaron de estar prohibidas sus historias de tortura y sexo. 1821. Napoleón muere de la llamada fiebre de Malta. La autopsia la realiza uno de sus enemigos, Paul Vignavi. Y desde ese momento comienzan a correr los rumores de que el pene de Napoleón no está en donde debe estar. 1859. Robert Chesbrough, un químico de Nueva York, inventa un lubricante el cual dice que ayudará a aliviar las molestias de quemaduras y heridas leves. Como no hubo voluntarios, él mismo se provoca heridas con un cuchillo y se produce quemaduras con ácido. 14 años después, comienza a venderlo con el nombre de Vaseline. 1877. El líder mormón Brigham Young muere. Lo lloran 17 esposas y 56 hijos. El siguiente dato es verídico, como todo lo que hemos venido diciendo. Y si no lo creen, puede consultar los libros de historia. En 1883, el doctor inglés Joseph Granville inventa el primer vibrador que funciona con baterías. Antes de esto, los doctores provocaban orgasmos a mano, como un tratamiento para la histeria. En el guión dice, es verdad. Pero yo que estoy leyendo el guión me pregunto, ¿es verdad? 1896. Sigmund Freud acuña el término análisis psíquico y poco después introduce el psicoanálisis al mundo, teorizando cosas como que las mujeres nos envidian el tilín y los hombres queremos toda la onda con nuestras mamás. 1916. Margaret Sanger es arrestada por abrir la primera clínica para el control de la natalidad en América. La policía acaba con todo, pero Margaret continúa con su lucha y mete diafragmas de contrabando desde Holanda, escondidos en cajas de ginebra ilegal. 1920. La compañía Trojan presenta su primer condón de látex. 1924. J. Edgar Hoover es nombrado director del FBI y declara que los gays son desviados sexuales, aunque lleva una vida homosexual en secreto. En 1928 se publica El amante de Lady Charity, de D.H. Lawrence, e inmediatamente prohibido en varias partes del mundo. La novela relata una relación entre una mujer de lana y su joven amante, quien solo utiliza como instrumento.
El libro permanece prohibido más de 30 años, hasta que la corte inglesa determina que no es obsceno. 1933. Hedy Lamarr es una actriz austriaca de 18 años que aparece desnuda y simula el primer orgasmo femenino en pantalla. La película es una coproducción checa-alemana y se llama Éxtasis. En 1946, todos estaban en guerra, y por eso todo estaba sujeto a pequeñas raciones. La comida, por ejemplo, y hasta la industria textil. Por eso el diseñador francés Louis Red envuelve a una modelo en 2 tiras de tela y la pasea por una alberca en París. Así nació el bikini. 1953. Hugh Hefner publica el primer número de la revista Playboy. Marilyn Monroe aparece en la portada. Y de hecho, Hefner ni siquiera puso la fecha de publicación en la misma, porque estaba seguro de que nunca más la iba a realizar. 1956. Elvis Presley aparece en el show de Ed Sullivan. Solo se toma su cuerpo de la cintura para arriba. El New York Times lo llama un virtuoso del hoochie coochie. Love me tender. En 1960 se aprueba el uso de la pastilla anticonceptiva. 2 años después, más de 1 millón de mujeres la utilizan. Y para 1973 ya son más de 10 millones. En 1967, la industria cinematográfica de Hollywood decide no utilizar más el código de producción. Dicho código, instituido en 1934, restringía las muestras de violencia, de lenguaje y, claro, de sexo. Por ejemplo, decía que en las películas no debían mostrarse besos o cuerpos desnudos más de 1.5 segundos. Y no había habido caseteros para ponerle pausa. En 1968, también se hace historia en la pantalla de televisión. Es transmitido el primer beso entre diferentes razas y apareció en un episodio de Star Trek o Viaje a las Estrellas, llamado El hijastro de Platón. En él le lavan el cerebro al capitán Kirk y a la teniente Nyota Uhura, mujer de raza negra, y los extraterrestres hacen que se besen. En 1970, la Corte de San Francisco da su veredicto a favor de Gloria Skies. Gloria demandó a esa ciudad alegando que un accidente con el tranvía la había convertido en una ninfómana. Para apoyar su argumento, dijo que había mantenido relaciones sexuales con 50 hombres en un periodo de 5 días. En 1972, Garganta Profunda es la primera película porno que se exhibe a nivel comercial en cines de la Unión Americana. Su producción requirió de $50,000 de esa época y recaudó poco más de $100 millones. Linda Lovelace interpreta a una mujer a la que le encanta el sexo, pero que nunca ha podido tener un orgasmo. El doctor encuentra la cura al diagnosticar que su clítoris se encuentra en la garganta. Esto es, obviamente, ficción. Orizaba 146, Colonia Roma. No, bueno, ya no, ¿eh? Ese mismo año, 1972, se estrena la película Pink Flamingos de John Waters. En él hay escenas de bestialidad, incesto, canibalismo y al pesado actor Divine comiendo algo que nunca debería comerse. La revista Variety denomina a la película como una de las películas más viles, estúpidas y repulsivas que se haya filmado jamás. Obviamente, con ese comentario la convirtió en película de culto. También en aquel loco 1972, y después de negociar con el gobierno francés, el científico neoyorquino John Latimer paga $4,000 por el pene de Napoleón. Después declara que es como un pequeño dedo cercenado. Y esta historia también es cierta. Revisen sus libros de historia. Tal vez no los de la Secretaría de Educación Pública, pero sí algunos libros más especializados. No es sino hasta 1973 que el Instituto Americano de Psiquiatría quita la palabra homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. O sea que aquellos que creen que la homosexualidad es una enfermedad mental son los que deberían visitar a un psiquiatra. 1977. Steve Rubble e Ian Schrager abren el Estudio 54. En su interior, Andy Warhol, Bianca Jagger, Calvin Klein, Liza Minnelli, Grace Jones, Truman Capote, Michael Jackson y muchos otros bailan bajo una gran cuchara de cocaína que cuelga del techo. En el sótano había una zona VIP y aquellos afortunados que podían entrar bebían champaña, inhalaban cocaína y se esposaban unos a otros en las tuberías. Una vez, 2 mujeres desnudas llegaron montando un caballo. Rubble dejó entrar al caballo, pero a ellas no. 1980. La pornografía infantil se hace comercial cuando Brooke Shields, en ese entonces de tan solo 15 años, aparece en un comercial de jeans Calvin Klein diciendo: nada se interpone entre mis Calvins y yo, y si mis Calvins pudieran hablar, me iría muy mal. 1986. El periódico Sunday Express de Inglaterra publica un reportaje donde se sostiene que el virus del SIDA fue creado en 1977 en un laboratorio químico de la CIA especializado en armas químicas. 1998. John Holmes, una de las primeras estrellas porno masculinas, muere con todo y sus impresionantes 10 pulgadas de amor.
La causa, SIDA. Holmes perdió su virginidad a los 12 años con una amiga de su madre. Después mantuvo relaciones sexuales con más de 14,000 mujeres, en un total de 2,274 películas. 1991. Paul Rubens, mejor conocido como Pee Wee Herman, es arrestado en un cine porno de Florida después de que lo vieron masturbándose 2 veces. En 1992, el Papa Juan Pablo II declara que en el cielo no hay sexo. 1993. William Masters y Virginia Johnson, los científicos pioneros en la investigación del comportamiento sexual, terminan su matrimonio de 22 años. Ese mismo año, Sting declara en una revista musical que cuando tiene sexo lo hace por horas y horas. Gracias a él, el público en general se entera de la existencia del sexo tántrico. Al parecer, 1993 fue un año clave para la historia del sexo. También fue el año en que Lorena Bobbitt tomó un cuchillo y le cortó el pene a su marido mientras este dormía. John Wayne Bobbitt, de 26 años, requiere una intervención quirúrgica de 9 horas y cirugía reconstructiva para poner otra vez todo en su lugar. Se convierte en una estrella porno mediocre y 3 años después cae en las garras de una secta religiosa y lo nombran ministro. Esto sucedió en Las Vegas. 1994. Michael Jackson paga $26 millones por una demanda. Un niño de 13 años alega que Jackson habló con él acerca de masturbación, lo llevó a una tina de baño y le dio sexo oral. Debido a ello, la policía de Los Ángeles entrevista a 6 niños más. Entre ellos está Macaulay Culkin. Michael Barnes, un niño australiano de 11 años, le dice a las autoridades que él y Jackson durmieron en la misma cama, donde el intérprete de Thriller lo abrazó y lo llenó de besos. Yuck. También en 1994, Forrest D. Fuller, de New Jersey, es arrestado cuando las autoridades encuentran el cadáver de su novia envuelto en un vestido de bodas en la cajuela de su auto. Le recuerdan que tener sexo con un cadáver es ilegal en todo Estados Unidos. 1995. El actor Charlie Sheen declara ante una corte de Los Ángeles que gastó aproximadamente $53,000 en el servicio de prostitución de Heidi Fleiss, un escándalo que involucró a políticos, autoridades y celebridades de Hollywood. 1997. Un veterano en cuestión de películas porno, John Doe, que actuó en más de 800 películas, protagoniza El hombre más afortunado del mundo, película en la cual tiene sexo con 101 mujeres. En el primer día de rodaje, Doe se acuesta con 55 actrices porno y termina la filmación 2 semanas después, copulando con otras 46 en un solo día. 1998. Anticipándose a la supuesta reaparición de Cristo en el año 2000, más de 10,000 mujeres norteamericanas vírgenes se aseguran contra un embarazo provocado por el Espíritu Santo. 1998. Keith Toogood, hombre de 44 años con 2 hijos, se declara culpable de contrabandear películas indebidas a su nativa Escocia. En ella se pueden ver mujeres vestidas de cuero negro y estoperoles, aplastando pequeños animales como ratas, ranas, insectos, peces y lagartos. Si alguien sabe cómo se llama este tipo de fetiche, favor de llamar al 51-668-985. También en 1998, la Universidad de Chicago hace un estudio donde se demuestra que las personas que tienen más sexo en Estados Unidos son los fanáticos del jazz, aquellos que poseen armas de fuego y aquellos que no confían en su presidente. I fear no evil, for you are with me. Seguimos en 1998. Houston es el nombre de la actriz porno que, apadrinada por el gran Ron Jeremy, estelariza The World's Biggest Gangbang 2, o la mujer que tiene sexo con más personas en un solo día. Houston establece el récord con 620 personas en 10 horas, venciendo así a Annabelle Chong, quien se tiró a 251 personas en un día, y a Jasmine St. Clair, quien se tiró a 300. 1998 aún no termina. Se aprueba en Estados Unidos la utilización y comercialización del Viagra. Entre sus efectos secundarios se encuentra el crecimiento anormal de vello, desórdenes del habla, amnesia, pérdida del deseo sexual, alucinaciones, anorexia, decoloración de la piel, hipo, sonambulismo, euforia, boca seca, agitación, confusión, insomnio, olor anormal de la piel, depresión, aumento de transpiración, flatulencias y eructos. Ese mismo año, la reina de belleza británica Paula Bradbury demanda al príncipe Jeffrey, hermano del sultán de Brunei, por convertirla en su esclava sexual. Bradbury dice que llegó al palacio porque le ofrecieron $2,000 diarios por sus servicios como modelo, pero que el príncipe, hambriento de sexo, quería agregarla a su harem de 30 mujeres. Y así llegamos al año 2000 en la historia del sexo, condensada en 30 minutos. Otro estudio revela que el sexo por computadora es una industria que mueve $20 billones al año. Repetimos, $20 billones.
En el mismo estudio, se dice que del 8 al 10% de los usuarios de Internet son adictos al cibersexo. De hecho, no falta quien la sataniza y amenaza con regular Internet por ser, según los conservadores de siempre, el crack de la adicción sexual, porque se tiene acceso a ella a las 24 horas, 7 días a la semana, a la hora que se desee y sea cual sea tu necesidad o fetiche sexual. La Internet lo satisface y, ante todo, gratis. Y así llegamos a este ciclo. En esta media hora de sexo, nos dimos cuenta de que no hay nada nuevo bajo el sol. Siempre ha habido sexo. Para nuestra suerte, sigue habiendo sexo. Y seguirá habiendo sexo. Revisamos desde la vida sexual en el antiguo Egipto hasta el inicio de este nuevo ciclo. Claro, ya en otra edición de Data hablaremos del escándalo de los sacerdotes pedrastas, Radio Sexo 1 y 2, Sergio Andrade, las groupies, las webcams en los baños, Woody Allen y Sun Yi, los table dance, el Wonder Bra, el condón femenino, las fiestas de Raúl Salinas de Gortari, la marcha gay que se llevará a cabo este 29 de junio y todo lo que haya quedado fuera de este... Data 985. Esta edición de Data fue una producción del Warpig e Israel Pérez, con el talento vocal de Ilana Sod y Orgasmatron. Si lo escucharon a medias, pueden ir a la siguiente dirección electrónica y escuchar lo que les faltó. www.985.com.mx. Data es una producción de Radioactivo para 985.